muy bien, ok. Bueno, tenemos que comenzar. Habíamos nosotros estudiado en la última clase que tuvimos, que fue hace 2 semanas, la semana pasada no pudimos estudiar. Habíamos estudiado la Mishnah Hey, sin embargo, simplemente se las recuerdo, que es la Mishnah que habla en líneas generales de la Tzniut, en todos sus términos. Y después habíamos comenzado con la Mishnah Vav, que es la Mishnah de Rabbi Yoshua ben Perachia, en donde y también Nitai Arbeli, los que siguieron después de los anteriores, donde se habla de Asel Harab, Knele Haber, Ve Have Dan et Kol Adam Lehavsehut. Recuerdan que habíamos hecho esa Mishnah, habíamos hablado también de los temas que tienen que ver con hacerse un rab, o sea, lo importante que es tener un rab, a una persona cual que sea quien nos dirija, en los temas obviamente de alajot, que a veces se necesitan aclaraciones porque hay diferentes opiniones en la alajá con muchas cosas, entonces es necesario tener una dirección. Y por supuesto, en otras cosas importantes también. Eso lo habíamos estudiado también con el haber, que es necesario tener un haber, tener un amigo para poder de alguna manera subir o avanzar en Torah. El Rabbeinu Yonah nos había traído varios ejemplos, obviamente está hablando de la importancia de tener un buen amigo, amigo, amiga, nosotros lo podemos traducir también al femenino, entre comillas, que es necesario tener personas que de alguna manera nos cubran en los temas importantes de la vida y espirituales para evitar las caídas que muchas veces suelen ocurrir. Todos los seres humanos somos humanos, por lo tanto no somos perfectos y otro puede ayudarte a levantarte, a salir también en situaciones de tristeza o en otros tipos de situaciones que se puedan presentar. Entonces, esa es también la importancia del amigo. Entonces, vimos el tema del Rab, vimos el tema del Haber. Esto lo dijimos en nombre de Yoshua ben Perachia. Yoshua ben Perachia, del que estamos nosotros hablando ahora. ¿Bien? Creo que les había mencionado, nosotros estamos viendo grupos de Zgot, o sea, de parejas, donde uno es el Nasi y el otro es el Ab Bet Dim. ¿No? Entonces ahora estamos con el Nasi. En la segunda generación, son 5 generaciones, en la segunda generación Yoshua ben Perachia es el Nasi, y es que nos habla del Rab, del Haber, y también de lo último, de Dam et Kol Ha'adam Lehav Zehut. Vas a juzgar a cada persona Lehav Zehut. ¿Okay? Quiero volver sobre este punto o a analizar el punto el último que él trae, antes de pasar a el estudio de Nitai Arbeli. Dice Rabbeinu Yonah sobre esta imbra, sobre esto que dijo Yoshua ben Perachia. Dijo, Behedeh significa debes juzgar a cada persona, a cada hombre, lehav sehut, o sea, juzgarlo para bien. Ze medaver al adam she'en yod'im bo im hu tzadik im rasha. Esto lo aplicamos. ¿Me están viendo bien? Yo siento que me congelo de pronto. Perdón, ¿me están viendo? Recording stop. Sí, Gaby, no se ve. Te vemos perfectamente. Que me, Todo bien, Gab. porque se me Te congela vemos muy bien. se congela la pantalla. No sé si pasa aquí o no sé. Pero bueno, ahora está bien. Podemos continuar. Un segundito. ¿Qué? Recording in progress. Muy bien, entonces estamos hablando que una persona debe juzgar a otro le kabsehut. O sea, ese es el tema que vamos a comenzar hoy a profundizar. Y dice Rabbeinu Yonah así. Zemedaber, esto se trata, o sea, esto que acaba de decir Yoshua en Perachia, se trata al Adam, sobre una persona, she'en yodin bo
inhu tzadik im rasha. O sea, si nosotros no sabemos si esa persona es un tzadik o un rasha, entonces tenemos que juzgarlo lekav sehut. O sea, pensar que lo que acaba de hacer es realmente algo que probablemente esté bien y que nosotros no logramos entender el por qué. Creo que les había traído ejemplos también de esto. O makirimoto shehu ish beinoni. O nosotros sabemos que es un ish beinoni. Ish beinoni para Rabenu Yonah, o sea, nosotros conocemos lo que él piensa, porque esto que él escribe acá también él lo relata en otros libros. Rabenu Yonah tiene otros libros, explicaciones a las Gemarot, explicaciones a la Jot, entonces más o menos conocemos qué es lo que, cuáles son los términos que él utiliza y qué es lo que, cómo él define esto o lo otro. Ish Beinoni es una persona que si bien no es un tzadik completo, ni tampoco es un rasha. Beinoni quiere decir que hay ciertas cosas que cumple y ciertas cosas que no cumple, que por diferentes motivos. Normalmente los motivos no son ideológicos, sino que son motivos de simpleza o motivos de ignorancia, que no conoce todo. ¿Okay? Entonces es un ish beinoni, pero que probablemente si le enseñaran, si le explicaran exactamente las cosas como las debe hacer y etcétera, todo lo demás, si se sentara y estudiara, entonces dejaría de ser Beinoni y se iría al Kab de el Tzedek. Por lo tanto, ya sea que no sabemos si la persona es Tzadik o Rasha o que es una persona Beinoni, sobre eso es lo que dice Yoshua ben Perachia, que debemos juzgarlo le Kab Sehut. Continúa Rabenu Yonai, dice: Peamim ose ra u peamim ose tov. ¿Quién es el Beinoni? Que a veces hace bien y a veces hace mal. Beini hace davar sheyesh laduno lejová. Si es que alguna de estas personas, el que no sabemos si es Sadik o Rasha, o el que sabemos que es Beinoni, im hace davar sheyesh laduno lejová, si hace algo por lo cual nosotros tenemos que juzgarlo lejová. Lejová quiere decir que ha cometido un error, o sea que hizo un pecado. Beyesh laduno lezehut, y podemos también juzgarlo para bien, beshikul adat. O sea, beshikul adat quiere decir que podemos pensar que esto fue un error, o sea, un pecado, o podemos pensar tal vez que hay alguna explicación. Beshikul adat quiere decir según el pensamiento. O afilu lefi anir'e, o incluso como la situación se ve, noté lehav jová yoter, y puede ser que se incline más hacia la jová, im mishum tzad, si por algún motivo, beinyan yahol laduno lesehut, lo podemos juzgar para bien, y es lo lomar, la persona debe decir con respecto a esta situación, letová nitkavem, realmente tuvo kavaná de hacer algo bueno. Ok, vamos a explicar un poco a qué se refiere, porque el Rab dice Beshikul Adat. El tema del Shikul Adat, ¿qué significa Shikul Adat? No explico, porque quiere decir que estamos frente a una acción que yo la puedo entender que es un pecado, puedo entender que tal vez hay alguna explicación. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a tomar cualquier ejemplo. Alguien, según la perspectiva que Rabenu Yonah nos está enseñando, alguien, por ejemplo, vamos a tener las situaciones que pueden ocurrirle a alguien. Digamos que estoy en tefilá por la mañana y llega atrasada una persona a tefilá. ¿Bien? Llega atrasada la persona a tefilá y ingresa al Bet Knesset cuando todos están, por ejemplo, por comenzar la Amidá o están en Kriyat Shema antes o por comenzar la Amidá. Digamos un caso así. ¿Okay? Yo puedo pensar, Lehová, que esta persona es un perezoso, por ejemplo. Pero tengo posibilidades, Beshikul Adat, tal vez de entender que tuvo algún retraso por algo, mejor por alguna situación que se le presentó, se retrasó. Entonces, ese es el caso del Shikul Adat. O sea, un Shikul Adat, Shikul Mishkal, en hebreo quiere decir peso. O sea, que una cosa tiene tanto peso como la otra. Eso se llama Shikul Adat, que en mi pensamiento, el decir perezoso
o el decir retraso tienen como el mismo peso. ¿Ok? En ese caso, dice Rabbeinu Yonah, que por ejemplo, tomé un ejemplo nada más, que hay que, incluso que haya un punto en que yo lo pueda, digamos, inclinar hacia la Jová y decir, bueno, pero él vive a 2 minutos de la Beta Knesset y la mayoría de las personas viven acá a 15 minutos caminando y él vive a 5. Entonces eso podría inclinarme un dato que me podría inclinar hacia la Jová. Bejol Zot debemos en ese caso le Tovanit Kaven, que puede ser que él sí salió temprano, no es un perezoso, pero puede ser que pasó algo. ¿Okay? Eso es lo que la persona debería pensar. Esto no quiere decir, obviamente, porque esto es algo conmigo mismo, yo que estoy mirando la acción, yo que estoy viendo lo que está ocurriendo. No es, obviamente, y no es mi tema, y tampoco es de mi incumbencia irle a preguntar por qué se retrasó. O sea, no tengo yo por qué introducirme en la vida de los demás. ¿Okay? Pero sin embargo, desde el punto de vista de lo que estamos estudiando, esto es lo que hay que tener presente. Eso se llama Shikul Hadat. ¿Okay? עכשיו, pero esto es el punto más simple. Y así ustedes pueden imaginarse cualquier situación donde hay Shikul Hadat y hay algún motivo o algún natún, algún dato que nos podría inclinar para mal. Debemos tratar de hacer la inclinación hacia el Zahut y decir, como el caso que les traje, que se retrasó porque algo ocurrió. עכשיו, continúa Rabenu Yonah, en hadevarim betzadik gamur belo berasha gamur. Dice Rabenu Yonah que la enseñanza de Yoshua ben Perachia no incluye, o sea, no se refiere, no recae a una persona que es un tzadik gamur. Tzadik gamur, estamos hablando obviamente relativo al momento, la época, etc. Velo berasha gamur, y no tampoco a un rasha gamur. Ahora, nosotros ya sabemos también, ustedes saben que hay una Gemara en Masejet Rosh Hashanah que habla sobre el juicio que se hace a Rosh Hashanah, en Rosh Hashanah, a los tzadikim, a los reshaim, a los beinonim, etcétera, que son libros que se abren, no sé, un tema que ustedes ya conocen. Sobre esa Gemara también Rabenu Yonah tiene explicaciones. ¿Okay? Él explica también allí y hay formas en que él explica. Por lo tanto, sabemos que no existe en términos completos, ultimativos, un Tzadik Gamur o un Rasha Gamur. ¿Okay? Porque las personas, incluso Moshe Rabenu, no hizo Hataim. Y completamente perverso tampoco existe. Siempre puede ser que tenga alguna acción buena, aunque nosotros no la conozcamos. Él cuando se refiere acá a Tzadik Gamur o Rasha Gamur, está hablando Klapein, o sea, como nosotros lo observamos. Nosotros observamos a una persona que es una persona que guarda Torah o Mitzvot, una persona que hace tzedakah, una persona que no la escuchamos hablando la Shomará, una persona que guarda mucha tzeniut, o sea, vemos que es una persona que está dentro de un marco, que ese marco se llama Yahadut. ¿Okay? Eso puedo yo leitiajes como un Tzadik Gamur. Yo no sé más detalles, no sé qué más cosas pueden pasar con él, pero frente a mí yo veo que esta persona es un Tzadik Gamur. Lo mismo con un Rasha Gamur. Puede ser que conozcamos a alguien que completamente desconectado de Torah o Mitzvot, pero de una manera más que obvia, que no simplemente por algo pasajero, sino que la desconexión es total. Pero obviamente yo más detalles no sé, lo veo desde fuera, ¿okay? Lo veo esto desde fuera, no sé qué pasa en su vida diaria, Joliot que él da acá o hace algo, no sabemos. Simplemente estamos hablando a un nivel externo de la persona que tiene que guiarse por esto que dijo Yoshua ben Perachia de la Dun, de juzgar al otro le Kapsehut. Entonces dice así sobre este segundo tipo de personas. Es un segundo tipo de personas. En el primero ya lo vimos. Ahora hay un segundo tipo de personas. Dice ki atzadik afilu bemaase shekulo ra, en un maase que es completamente malo, o sea que no encuentro ningún dato que me pueda inclinar a pensar
que hubo algo bueno, Venoté lejav jová mikol ever, que todos los datos de este maasé, todos los pratim, todos los detalles de la acción que hizo, son todos negativos, Yadineu letová. De todas formas, debes juzgarlo para bien. Lemor, diciendo, que bishgaga haita, que probablemente fue una shgaga, o sea, lo hizo de una manera no intencional. Sheyatza milifne ashalit, vehine nichem behevit ubikesh mechila. Que salió, que bishgaga haita, sheyatza, que salió delante del shalit, o sea, del que manda, o sea, Kadosh Baruj Hu Kamuban, Beiné Nihem se arrepintió, Behevit miró, o sea, observó lo que hizo, Bikesh Mejilá, inmediatamente ya pidió perdón. Que Moshe Amru Hazal, como dijeron los sabios, Imraita Talmid Jajam She Avar Averá Balaila, si tú vistes algún Talmid Jajam, algún sabio de estos que nosotros consideramos Tzadik Gamur, que hizo algún tipo de pecado durante la noche, al tejarera harabayom. No pienses mal de él durante el día, shema asad tshuva. Tal vez hizo tshuva, la Gemara dice, tal vez hizo tshuva, ela e más, sino que hay que decir, vaday asad tshuva, realmente hizo tshuva. Ok, esto quiere decir que si vemos realmente a una persona que nosotros consideramos que es una persona que está dentro del marco de la Torá y de las mitzvot, de la manera en que nosotros nos comportamos hoy día, y de pronto vemos algún maasé que hizo y que este maasé está mal, y desde nuestro punto de vista todos los detalles del maasé están mal, no estoy hablando, porque si no hay otros caminos, ¿no? No estamos hablando de algo que vaya a tener consecuencias de Bet Din. Porque si una persona hace algo en contra de alguien, le hace un daño o alguna cosa, entonces puede ser llevado al Beddin. No importa si una persona que sea Tzadik Gamur, si cometió algo que necesita ir al Beddin, entonces va al Beddin, explica uno, explica el otro, los sabios van a decidir y el tema se soluciona allí. No de eso hablamos porque eso tiene una solución muy práctica. ¿Okay? Digamos, es lo más fácil. Si alguien va caminando por la calle y, no sé, algo le ingresa en la mente, toma una piedra y la tira a la casa del vecino y le rompe un vidrio, siendo que él era un gran tzadik, pero le rompió el vidrio al vecino y después se dio cuenta de lo que había hecho y se arrepiente. Ok, hay teshuvá y todo lo demás, pero se va al Beddin y tiene que pagar la ventana, obviamente. Entonces ahí la solución es bastante más simple, ¿no? Digamos, es bastante más simple en el sentido que hay una solución inmediata. Acá estamos hablando de otro tipo de comportamientos que en general puede ser que no lleguen a Beit Din, no lleguen al Berur, que no lleguen a un Berur, a una aclaración. Y en ese caso, nosotros si vemos o percibimos un comportamiento de un Talmid Jajam, que ese comportamiento no es correcto y que todos los detalles del comportamiento no lo son, entonces tenemos que pensar lo siguiente. Esto es lo que Rabbeinu Yonah nos dice. Debemos pensar que hay acá un tema de shgaga. Número uno, pero quiero explicar un poquito qué significa shgaga. Shgaga es un concepto que viene de la halajá. ¿Bien? En la halajá, específicamente en las leyes de Shabbat, hay conceptos que están referidos a las acciones que las personas realizan. ¿Bien? Hay acciones que se realizan bemezid. Bemezid quiere decir que hay una conciencia total de que algo está prohibido y que es el momento en que esto está prohibido y la persona de todas maneras quiere hacerlo y lo hace. Eso se llama mezid y la misma palabra en hebreo lo indica, ¿no? Mezid es como una acción negativa. Esto es un tipo de acciones. ¿Okay? Hay otro tipo de acción que viene también el concepto viene de la halajá, que es shogeg, be-shogeg. ¿Okay? El shogeg tiene como varias definiciones o se puede explicar desde varios puntos de vista.
Shogeg es una persona que, por ejemplo, sabe que hay una acción que está prohibida en un tiempo específico, pero él se equivoca y no sabe que este es el momento en que la acción está prohibida y la realiza. O sea, está consciente que está realizando una acción, pero no está consciente que en ese momento esa acción está prohibida. O él sabe que existen tiempos donde ciertas acciones están prohibidas y no sabe que esa acción que está realizando, consciente que la está haciendo, es una acción prohibida en ese tiempo. ¿Bien? Eso es lo que se conoce como shogeg. O sea que hay algo en la acción que la persona no está calculando, no está conociendo en cabalidad y por lo tanto ha cometido un error que puede ser o por el tiempo o por la acción. Eso es lo que se llama shogeg, shgaga. Akshav, cuando estamos hablando de un Talmid Jajam, en el caso que nosotros estamos refiriéndonos acá, cuando se habla aquí Bishgaga, puede ser por alguno de los dos motivos que mencioné. ¿Okay? Otra vez, me estoy explicando en forma bien técnica, forma un poco técnica, porque como ya les dije, nosotros conocemos cuáles son los conceptos que Rabbeinu Yonah utiliza también en la Halajá y también en otros temas, entonces sabemos de qué está él hablando acá, o sea, entendemos cuáles son, qué está en el RECA. ¿Okay? Entonces, una persona que tuvo un error de una acción que no sabía que estaba prohibida, o de un momento, o que sabe que esas acciones están prohibidas, pero no supo que este era el momento de hacerlo y lo realizó, lo hizo, entonces ahí entendemos que el yatzá, dice Rabbeinu Yonah, milifnea shalit, o sea, como que se aleja del que manda, que es Hashem Itbaraj, Veine, cuando se da cuenta de lo que realiza, Niham se arrepiente, Behevit observa, u Bikesh Mejila y pide perdón. ¿Okay? Ese es el tema, como después él lo trae, que si una persona ve a un Talmid Jajam que de noche hace algún tipo de averá, de pecado, que no piense en la mañana, que no lo juzgue en la mañana o no piense de él en la mañana, porque de seguro, más que de seguro que ya hizo tshuva. ¿Bien? Porque normalmente las personas que son Talmidei Jajamim conocen el mishkal, conocen la gravedad de las acciones que se están realizando. ¿Okay? Entonces, en ese caso hay que la dunoto le kapsehut y pensar que a pesar que la acción fue Beshogeg y que la acción completa está mal por tiempo o por acción, como les expliqué, de todas maneras esta persona hizo tshuva al otro día ya en la mañana. Por lo tanto, no hay que la dunoto le kapjová, sino le kapsehut, ese es otra darga, otro nivel. Perusho viene y explica más, Rabbeinu Yonah, sobre esto, de que Bevadai dice asa tshuva, que realmente el Talmid Jajam hizo tshuva, Perusho, ¿cuál es la explicación? Dice, Shema Salkadataj, la Gemara dice, tal vez hizo tshuva, no, la Gemara dice, no, realmente hizo tshuva. ¿Qué significa esto? Rabbeinu Yonah quiere explicarnos qué significa esto de que tal vez hizo tshuva y la Gemara dice, no, Bevadai que hizo tshuva. Shema, tal vez, dice, Salka datach, Sheima hadavar, elav, que Shema al kolpanin meharhera harav. Que dice que Sheim hadavar elav que Shema, porque si una persona piensa, ¿por qué el Talmud tiene que decir, no digas tal vez hizo tshuva? Di ciertamente hizo tshuva. ¿Por qué? Porque si yo digo tal vez hizo tshuva, estoy estoy pensando mal de él, que tal vez hay un punto por el cual no hizo tshuva. No. Lekav sehut quiere decir precisamente saber que si un Talmid Jajam, un moré, una morá hace algo que probablemente es negativo, no hay un shema, no hay un tal vez hizo tshuva, porque eso sería pensar mal de él, sino que es bevadai hacer tshuva. Eso es lo que Rabbeinu ya nos quiere enseñar. Be'al kol panim meharera harab. Si dijéramos shema, tal vez, es que sigo pensando tal vez mal de él, porque hay un punto que tal vez no. O perusho, o la explicación, dice Rabbeinu Yonah, shema salkadatach, tal vez vas a pensar que van shehut talmid jajam, por cuanto que es un talmid jajam,
Bead ata lo irá davar que la beyadó, hasta el momento nunca le pasó algo malo, o sea, nunca se equivocó en algo así grueso. Al kol panim miyad asa tshuva. De todas maneras, inmediatamente hizo tshuva. Ve'ine leja, he aquí para ti, dice, ein ladun lekav jova tzadik gamur leolam. Por lo tanto, la conclusión es la siguiente, y esto subrayenlo si es que tienen el libro delante de ustedes, esta idea. En ladun lekav jova no se puede juzgar para jova, o sea, para mal, a un tzadik gamur leolam. Nunca. ¿Okay? Eso es lo que nos viene a enseñar acá este segundo grupo de personas. Cuando vimos el primero, ya estamos en el segundo. Umimenu lo utzrach lomar. Y de esto no era necesario decirlo, dice, Beavedam et kol adam lekav sehut. Como está escrito, de que debes juzgar a toda persona lekav sehut. Gam mina rasha gamur lo amar. También sobre el rasha gamur no se dijo. ¿Okay? Porque ¿a qué estábamos diciendo, si ustedes recuerdan? Habíamos dicho en un principio que estábamos a que se adabar, dice se adabar al adam shein yodin bo, habíamos dicho que no se sabe si es sadik o rasha, número 1, ¿no? O un beinoni, tienes que tratar de juzgarlo para bien. O que estemos hablando, dice, de un sadik gamur, que un sadik gamur obviamente no se puede juzgar jamás para Jehová. ¿Okay? No se puede nunca juzgar para Jehová. Ahora, ¿qué pasa? Rabbeinu Yonah nos quiere enseñar qué pasa ahora con un rasha gamur. Un rasha gamur, ¿tengo que juzgarlo para bien? ¿De qué? ¿Cómo se aplica esto? Que es lo que quiere explicar ahora. ¿Okay? Ya dijimos, el sadik gamur no se habló para él el tema este. ¿Por qué? Porque no se lo puede juzgar para mal nunca. Ahora, Gam mina rasha a gamur lo amar. Yoshua ben Perachia no se refirió, dice Rabbeinu Yonah, al rasha gamur. O sea, eso de juzgarlo para bien no se refiere al rasha gamur. ¿Por qué? Ki afilu maaseu kulotov. Porque incluso que su maasé, el maasé de un rasha gamur, sea todo el bueno, en nir'a lahush alaf mishun tzad ve'inyan, y no se ve la hush, lo que yo veo, en lo que yo percibo sobre él por ningún lado, o sea, por ninguno de los pratim, de los detalles de la acción, yesh le adam laduno le kaf chová velomar. La persona tiene que pensar que hay algo negativo en esa acción y decir, Lifnim asa, antes hizo, Be'en tojo kevoro. Y como ya sabemos que no tiene lo interior igual que lo exterior, que Moshe Neemar, como está escrito, Ki yehanem kolo al teamen bo, ki seba toavot belivo. Que sabea toavot belivo. Dice que cuando se habla del rasha, hay un inyan acá que Rabbeinu Yonah nos quiere enseñar, que es lo siguiente. Porque uno podría pensar, bueno, veo del rasha una acción buena. ¿Bien? Viene un rasha, un rasha que sabemos que es un rasha, ¿bien? Y hace algo bueno. Por ejemplo, una donación a una institución de Torah. Dice acá Rabbeinu Yonah, y esto hay que entenderlo bien, no pienses que lo está haciendo para bien. ¿Por qué? En nirá la hush alav mishun tzat veinian. Porque en el hush, o sea, en lo que yo veo externamente, yo no puedo distinguir realmente qué es lo que está ocurriendo. Nadie tiene rayos X para poder ver dentro de la persona qué es lo que está haciendo. Pero, como tiene una hazaká de rasha, nosotros le aplicamos eso que dice el pasuk, o lo que dijeron los sabios, lifamim asa. Antes hizo cosas negativas, por lo tanto, entojo que boró. Lo que tiene adentro no es como lo que tiene afuera. Entonces, si ahora por fuera actúa positivamente, yo no sé realmente qué es lo que hay dentro, porque sé que no siempre va junto el toj con el bor, no va siempre el tojo que el boró.
Tojo es la parte de adentro, Boró es la parte de afuera. ¿Okay? Entonces no lo sé. Y por eso es que dice el pasuk ahí en Mishle, que Yahanen Koló, cuando tenga una voz amable, una voz atractiva, ¿ken? Alte amenbo, no le creas, ¿ken? Que sovea toavot belibo, que su corazón está lleno de toavot. O sea, no sabemos realmente qué es lo que pasa adentro. ¿Okay? Bejen katab Arab Rabenu Moshe ben Maimón. Y cita Rabenu Yonah a Maimónides cuando dice lo siguiente: Ve'alinian ze amar Shlomo bechochmato. Esto último que dijimos es lo que cita Maimónides, de que no sabemos si Tojo que Boró, por lo tanto no hay acá punto para juzgarlo para bien. Y también dice Be'alinian ze amar Shlomo bechochmato. Y sobre eso dijo Shlomo bechochmato también en Mishle, dice Maskil tzadik lebeit rasha mesalef reshain lera. Un pasuk que dice Maskil debe ser inteligente el tzadik cuando va a la casa del rasha, mesalef reshaim lera. Y lesalef, o sea, la kavaná acá es pensar, entender que los reshaim actúan siempre para ra, para mal. ¿Bien? Rotzel Omar, Bene Adam Hoshvim. Las personas piensan que tzadikin mipnei sheinan yodim la'asot ra, los tzadikin que no saben hacer cosas malas, einan mekirin darkei resha, no son capaces de conocer el camino de la maldad. Kilo yabinu aosimoto, porque no entienden a las personas que hacen maldad. Vein Adabarken dice, no es así. Ki atzadik, el tzadik, maskil le beit rasha, va a ser inteligente cuando vaya a la casa del rasha, beyodea umakir umashkiach roa, va a darse cuenta y va a conocer y va a percibir la maldad, ma'alalav de sus acciones, del rashaken, y oter mishar bene adam, incluso más que el resto de las personas, sheinan peidim, que no ponen tanta atención, badabar en este asunto kolkach, veloit nuoto el livam, y no lo mafnimim, no lo introducen en su corazón. Tal vez ustedes me pueden preguntar, ok, está expresándose Rabenu Yonah a partir de Maimónides, o sea, esto lo aprende de él, de forma bastante lapidaria en contra de los Reshaim, y nosotros podríamos preguntar, bueno, pero existe la capacidad de la persona de volver en Tshuvá. No está hablando de eso, ¿ok? O sea, obviamente que incluso el Rasha más perverso que existe, no hay nada que omet lifnei Tshuvá. Nada, no hay nada que pueda pararse delante de la Tshuvá y la persona puede volver en Tshuvá. Acá estamos hablando cuando no se presenta esa situación. Ahora, ¿cómo yo sé? Y por eso es que el Rab trae lo que acaba de explicar. ¿Cómo yo sé que realmente ahora este Rasha volvió en Tshuvá? Viene un Rasha y da un donativo, por ejemplo, a una institución de Torah. Ok, podemos entender como Maimónides en Tojo que Boró, puede ser que hayan intereses de otro tipo, puede ser que esto le reduzca impuestos, en otros países es así, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no tiene demasiado interés en Torah y no es el Toj como el Bor, o sea, no, lo de adentro no es como lo de afuera. Ahora, alguien puede decirme, bueno, pero puede ser que ese sea el Kfitz, ese sea lo que le haga a lo mejor volver en Tshuvá. Es verdad, puede ser así. Pero mientras eso no sea comprobable de que sea así, entonces dice Rabenu Yonah, tenemos que seguir sospechando que esto tiene una kavaná de maldad. ¿Y quién se va a dar cuenta de eso? ¿Quién va a saber eso? No las personas que como nosotros no somos kepeidim, las personas simples como nosotros. Vemos una acción buena y toda rabá, Baruch Hashem, Kol HaKavod, etc. Porque somos simples, no logramos captar muchas cosas. En cambio, dice acá Shlomo, trae el pasuk de Shlomo, Dafka el tzadik maskil le bedrasha. El tzadik, la persona que es realmente un jajam, que sabe y entiende, él puede percibir, a Kadosh Baruj Hu le da esa posibilidad de percibir cuál es o hacia dónde van las acciones del rasha.
Nosotros, como ya les dije, somos personas muy simples. Alguien que hace algo bueno, ok, kol hakavod, ¿no? Y nos gusta que así sea, porque no podemos introducirnos tanto. Pero el tzadik sí. Y eso obviamente coincide con lo que ya estudiamos, que Rabbeinu Yonah nos enseñó antes, y que esta Mishnah, el Yoshua ben Perachia, nos está enseñando a hacer el Harav. También en esto es muy importante, porque si bien yo no puedo percibir realmente frente a quién estoy, pero el tzadik sí. El tzadik sí puede percibir y saber exactamente que tal vez las kavanot del Rasha no son para Teshuvah, son para otra cosa, y por eso hay que saberlo sopesar, saberlo entender y escuchar lo que el tzadik nos diga, incluso sobre otras personas, que en este caso pueden ser kavanot no buenas. Por eso es que él dice, y esto es muy importante también, les recomiendo que lo repasen y que presten atención y que lo recuerden. Dice, Rotzelomar, Bene Adam Hoshvim, vuelvo a repetir esa parte. Las personas piensan que Atzadikin mipnei sheinan yodim lasot ra, como los tzadikin no son personas que hacen cosas malas, no saben hacer cosas malas, einan makirin darkei resha, no conocen los caminos de la maldad. Kiloya vinu aosimoto, no conocen, no se dan cuenta las personas las cosas malas que ellos pueden hacer. Eina davar que no se preocupen, dice, no es así. Que al tzadik maskil le bet rasha. Como dice el pasuk, el tzadik maskil es capaz de entender le beit rasha, la casa del malvado, o sea, lo que el malvado hace, ¿no? Beyodea o makiru mashkiach roa malalav. Yodea, makir, mashkiach, tres cosas. Roa malalav, las cosas malas de ellos. Yoter mishear bene adam, más que el resto de las personas, Sheinan Kpadim, que no somos tan inteligentes, no somos tan capaces de poder percibir, ¿no? Badabar kolkach velo itnu oto el liban, y no lo ponemos en el corazón. Y la segunda parte del pasuk dice, Mesalef reshain lega, explica Rabbeinu Yonah, Atzadik que sheroe maase reshaim, el tzadik cuando ve las acciones de los perversos, anirin bederech tov, que parecen o se ven como algo bueno, mesalef oto umateu lerra, mesalef oto, o sea, lo rechaza, mesalef significa rechazar, separar, umateu lo inclina hacia lo malo, lemor baal aven, está haciendo una injusticia. Velonit kaven le mitzvah, no tiene intenciones de hacer una mitzvah. Ach leshum atzmo beheskat atovim, lo único que quiere es ponerse él beheskat atovim, en keilu hasaká de una buena persona. Esto es lo que Rabbeinu Yonah nos está enseñando, y cuando meditamos, yo a veces pienso, ¿no? Medito en las circunstancias que a los sabios les tocó vivir, realmente a los sabios que estamos estudiando, bajo presiones que fueron muy grandes, bajo circunstancias históricas terribles, ¿no? Donde el pitui, donde la tentación de dejarlo todo para salvar la vida era muy, muy, muy evidente, ¿no? Muy algo que ocurría, ¿okay? Las cosas que ocurrieron en las tierras de donde ellos vinieron, las Gezerot Caná y después las Gezerot Ranav, así se dicen en Hazal, las Gezerot que ocurrieron durante la Edad Media en España. Y frente a todo eso existía siempre el pitú y la tentación de dejarlo todo, de bautizarse, etcétera, y todo ese tipo de cosas. Y el Rav entiende que hay que percibir muy bien, y el que es tzadik realmente puede percibir las acciones de los perversos. Y la maldad contra la cual, o frente a la cual ellos tuvieron que leitmoded en sus épocas, son algo que no tenemos imaginación. O sea, las hemos visto, sí, las vimos después en la Shoah y las vimos después el 7 de octubre, no son menos
de lo que ellos pasaron. Para quien conoce historia y sabe lo que ocurrió, el Rab vivió en Gerona. Allí ocurrieron cosas terribles, 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 terribles. No menos de la Shoah y no menos del 7 de octubre. Entonces, tuvo que leitmoder con eso y supo muy claramente que, como él dice, lo le mitzvah, lo nitkaven, velo mitzkaven le mitzvah. Muchas veces no era para algo bueno, claro. Ok, eso es lo que dice Rabbi Yoshua ben Perachia. Y ahora vamos a ingresar a lo que dice el Av Bet Din. No se olviden, estamos en la segunda generación, son 5 generaciones de Sukkot. Estamos en la segunda generación y vamos a hablar sobre Nitai HaArbeli. Antes de Nitai HaArbeli, y es importante por lo menos mencionarlo, nosotros estamos en el año, según la historia, estamos más o menos 200 años antes, más o menos 160 años antes de esta era, que es lo que se conoce en hebreo como Lifnei Asfira, Matayin Shana Lifnei Asfira, más o menos 200 años antes de la Asfira, en la época del gobierno de los Hashmonaim, después de Hanukkah. Después de lo de Hanukkah, queda Shimón, uno de los hijos de Matitiao, como creo haberse lo mencionado ya, queda como rey, y después su hijo, y después su nieto. Viene una monarquía entera de Hashmonaim. Uno de estos reyes de los Hashmonaim se llamó Yanai Amelech. Él era Cohen, era rey, se adjudicó el título de Cohen Gadol. No era un tzadik, sino que era un rasha. Y por lo tanto también Rabbeinu Yonah entiende muy bien que cuando está hablando acá Yoshua ben Perachia, también está recordando la época en que Yoshua ben Perachia vivió. Él, Yanai Amelech, estaba casado con una mujer muy tzadeket, que se llamó Shlomtzion Amalka. Él es el rey y ella era la reina. A pesar de que ella era una gran tzadeket, de todas maneras su esposo era un rasha, era una persona perversa y muy malvada, que supo o estudió, leyó que los Jajamín, el Sanedrín de la época, hay de eso bastantes historias en las que Marote, los Midrashim, ahora no es el momento de traerlas todas porque quiero tocar solo un punto, no estaban muy de acuerdo con él, con las cosas que el rey hacía, porque era un rasha. Entonces Yanai decidió matar a todos los Jajamín, o sea, perseguir a todos los sabios y destruir el Sanedrín y a todos los sabios del Sanedrín. Como esto ocurrió, los Jajamín se escaparon de Eretz Israel. Muchos de los Jajamín se escaparon a diferentes lugares alrededor de Eretz Israel, pidiendo a Hashem Yitbaraj que esta situación termine pronto. ¿Bien? En Eretz Israel solamente quedó, de lo que nosotros conocemos, el hermano de Shlomtzion Amalka, que era un gran jajam, se llamó Shimon ben Shetach. Él era el hermano de Shlomtzion. Él quedó en Eretz Israel oculto porque la reina lo ocultó. Y se fueron de Israel la mayoría de los sabios, escapándose de las persecuciones de Yanai. Uno de los que se fue de Israel a Egipto, él fue hasta Egipto, fue Yoshua ben Perachia, que era el Nasi del Sanedrín. Se escapa a Egipto y con él se va uno de sus alumnos, o sea, varios de sus alumnos, que ha pasado tristemente a la historia este alumno como Yeshu Anotzri. Él se va con Yoshua ben Perachia a Egipto, lo acompaña él y otros alumnos más, se escapan por las persecuciones de Yanai. No se olviden, 200 años antes de esta era. ¿Bien? Esa es la verdad, no lo que los cristianos comentan, sino que esta es la verdad. 200 años antes estaba Yeshua Notzri, se va con Yoshua ben Perachia a Egipto,
Y allí este alumno, no sabemos el nombre, la expresión Yeshu es una forma de decir Yimach Shemo V'Zichro, pero su nombre no es conocido. Allí él aprende brujerías y aprende una serie de cosas que hay en Egipto. Como ustedes ya saben, Egipto es un lugar lleno entonces y también ahora. No piensen que eso se acabó, siguió siendo igual. Tenemos testimonios del Rambam Maimónides de hace 1000 años atrás de ese tipo de cosas y esas continuaron. Los rabinos que vivían en Egipto sabían de esto, conocían de todo esto. O sea, no estoy inventando cosas. Ustedes pueden. Había un gran rabino en Egipto hace casi 100 años atrás, de la familia Ben Shimon, del famoso Tzuf Dvash, ¿no? De Rabbeinu David Ben Shimon, que fue rab en Egipto. Y él habla de todas las brujerías que todavía existían en Egipto. Así ahí este alumno, el alumno de Yoshua Ben Perachia, aprende cosas mágicas y todo tipo de brujerías y cosas que él después aplicó. Y cuando él vuelve, cuando Yenai muere, sube como regente su esposa, Shlom Tzion. ¿Por qué? Porque el hijo que ellos tenían era muy pequeño todavía. Entonces ella va a ser la regente y ella toma el papel de reina. Como ella era una tzadeket, entonces hizo que volvieran todos los jajamín que se habían escapado, volvieron nuevamente a Eretz Israel y Shimon Perachia vuelve junto con sus alumnos, el rab del que nosotros estamos hablando ahora. ¿Okay? Volvió con sus alumnos a Israel nuevamente y ellos pasaron, Yoshua Ben Perachia, pasaron por un lugar como una especie de hostel, un lugar para comer, una tienda para comer, así trae la Gemara, y la dueña de este lugar donde él se hospedó, donde el rab se hospedó, era una persona muy dadivosa, que tenía mucho cabot por los jajamín y que lo atendía muy bien. Y después de que ellos se van, entonces Yoshua Ben Perachia le da una brajá a esta mujer de la posada y le dice que tenga brajot, etc. Y comenta que tiene muy hermosos ojos. Ain Tová en hebreo quiere decir que es una persona generosa. Y Yeshu, que estaba allí, lo escuchó y le dijo a su rab, le dijo Yoshua Ben Perachia, pero ¿por qué dices eso si esta mujer es tuerta o tiene en los ojos una enfermedad o algo así? Entonces se dio cuenta ahí Yoshua Ben Perachia que este alumno no era kasher, porque se estaba fijando en cosas materiales cuando el rab estaba hablando de la generosidad de esta mujer. Entonces decidió expulsarlo. No quiso que volviera junto con él y él se aparta y comienza a hacer cosas y a hacer cosas bastante complicadas con las artes mágicas que él había aprendido en Egipto. Trató de volver nuevamente donde el rab, pero Yoshua Ben Perachia lo quiso que volviera en Teshuvá, y al parecer este Yeshu no volvía en Teshuvá, entonces decidió finalmente apartarlo definitivamente, ¿okay? De él, o sea, de él mismo como rabino y de los demás rabinos también de la época empezaron a ver en este Yeshu una persona negativa. Entonces la apartaron. ¿Okay? Bueno, así comienza. Ese es el comienzo de lo que nosotros hoy día conocemos. Esa es la verdad. Todo lo demás que les han contado es absolutamente sheker. Esta es la verdad. Hay más detalles, pero no es el tema ahora. Quiero continuar con Nitai Arbeli y ven la grandeza de Yoshua Ben Perachia, que supo conocer precisamente que este Yeshu entojó que boró. Por lo tanto, tiene que irse, porque entojó que boró. ¿Okay? Cuando Rabbeinu Yonah vuelve sobre eso mismo, probablemente él, obviamente Rabbeinu Yonah sabe todo esto que les estoy diciendo, Rabbeinu Yonah lo sabe mucho mejor que yo, que muchos, ¿no? También el Metzalzel de que está hablando de esto, ¿okay? Para que conozcamos que con ese tipo de personas y con ese tipo de gente es mejor alejarse y no la dunotam les dejó, no pensar en cosas buenas. Top, continuamos ahora en la Mishnah número 7. Con esto termino sobre Yoshua Ben Perachia, las cosas que él dijo y el sipur con el alumno, que hay que mencionarlo para completar el tema de Yoshua Ben Perachia. Ahora vamos a Nitai Arbeli. Nitai Arbeli era Abdedim,
era el juez del Beddin, del Sanedrín, era de Arbel. Hay un lugar en el norte de Israel que se llama Arbel. Y encontraron su Betacneset. Hay una Betacneset en Arbel. Arbel queda por el Golán. Hoy día muy difícil de pasear por allí. Besrat Hashem, que tengamos paz y podamos visitar los lugares donde enseñaron nuestros sabios. Allí está su Betacneset, la Betacneset donde él era, Nitai Arbeli de Arbel, y es impresionante estar ahí. Quedan ruinas del Betacneset, pero hay incluso una puerta de entrada, y hay algunas paredes y hay algunas columnas. Es impresionante estar ahí y pensar que allí el Rab dijo tal vez estas cosas que vamos a estudiar ahora. Es algo, para mí, muy, muy, muy impresionante eso. ¿Okay? Bueno, ¿qué dijo Nitai Arbeli? Nitai Arbeli Omer. Nitai Arbeli dijo: Arjek mishachen ra. Aléjate de un mal vecino. Beal titchaber la rasha. No te conectes, no te hagas conexiones con perversos, con personas malvadas. Beal titiaesh minapuranut. Y no pierdas la esperanza de salir de una situación complicada o de una puranut, de una desgracia. Al titiaesh minapuranut. No pierdas la esperanza de salir de una desgracia. Esto fue lo que dijo Nitai Arbeli. ¿Cómo lo explica Rabbeinu Yonah? Este Zug, Yoshua ben Perachia y Nitai Arbeli, son muy fuertes, una época difícil, y que obviamente Rabbeinu Yonah también lo aplica a su época, y nosotros lo podemos estudiar. Dice Rabbeinu Yonah: Nitai Arbeli Omer Arjek mishachen ra. Aléjate de un mal vecino. Dice así: Lesocher batim belakone otam. Aquellos que alquilan casas y aquellos que las compran. ¿Bien? ¿Qué es un shachen ra? Una persona que alquila una casa cerca de donde tú estás, o que compra una casa cerca de donde tú estás. Ambru, a estas personas, a las personas que alquilan casas, o sea, que no van a vivir todo el tiempo allí, o aquellas personas que compran casas, que van a vivir todo el tiempo allí, se dijo lo siguiente: Ambru, Kasher ish'al tehilá badirana a. Cuando preguntes por algún departamento bonito, u bemakom rebajá, de un lugar amplio, kenish ala lashchenim. De la misma manera tienes que preguntar sobre los vecinos. Im raim hem, si son malos, irahek mehem, aléjate de ahí. Vein tovim, si son buenos, yakarev eleihem, acércate, y krab eleihem, acércate donde ellos. ¿Okay? O sea, de la misma manera, esto es un consejo práctico, de la misma manera que una persona pregunta si los caños de un departamento están bien o hay que repararlos, o si hay algún defecto o algo no funciona, de la misma manera la persona tiene que preguntar sobre el vecindario. ¿Por qué? Porque si no son buenos, aléjate. Y si son buenos, acércate. Muy práctico y muy claro. Al titchaber la rasha. Dice después, Rabbeinu Yonah, al titchaber la rasha. No te conectes, no te mezcles con el perverso, con el malvado. Shehu onesh gadol, porque esto es un castigo muy grande. Shein kamoto, que no tiene parangón, que no tiene ejemplo. El onesh que hay de Leitchaber la rasha. Ki ajet ahamur, el pecado más grave, im pesha bo asa averahat. In pasha bo, si es que él, en un pecado grave, si es que pasha bo, si fue un delincuente que decir que lo hizo bemesid, que recuerdan el mesid del que hablé, asa averahat, hizo una avera, es un pecado. Abal ze bejola averot sheosea rasha yesh lo helek bahem. Pero esta persona que está conectado con el rasha, todas las averot que el rasha haga, él también tiene una parte con ellas. Besejar jaburato, por el precio, la recompensa de la jaburá que hizo, del daño que hizo.
¿Qué quiere decir? Una persona que hace un pecado, hace un pecado una vez, hace una averá. ¿Bien? Pero si hay una persona que está conectada, y hay que entender qué significa eso, una persona puede conocer a alguien en la calle, saludarlo, o no sé, una persona puede ir donde un tendero, que todo el mundo sabe, por ejemplo, que roba, y saludarlo todos los días y comprarle de alguna manera, etcétera, no sé. Eso se llama Litjaber la Rasha. Puede ser que este hombre sea un Rasha y que realmente sea un ladrón, que robe mucho. Por eso yo voy a tener parte en las averot de él, es una shela, es una pregunta. Pero acá estamos hablando de otro tipo de jibur, de otro tipo de relación, una relación que es mucho más profunda. Por eso él dice al titjaver. Titjaver en hebreo quiere decir eh, transformarse en javer, transformarse en amigo. O sea, no solamente relacionarse con alguien, sino que esto es muchísimo más amor, que estás como entrelazado con él. Por lo tanto, si tú no eres un rasha, pero hiciste una verá, tienes una verá. Pero si estás entrelazado con un rasha, entonces todas las averot que él haga, tú también vas a tener parte en ellas. Helek bahen besejar haburato. Con la recompensa de estar en esa jaburá, si vamos a entender jaburá o daño. Jaburá también puede ser un daño. Benimtza ose hataim gedolim rabim. Y resulta entonces que tú estás haciendo muchos pecados muy grandes porque el otro los está haciendo, tú eres parte de eso. Veatzumim, y poderosos y fuertes. Veim yadav asurim, si sus manos están atadas, velone enemehen, y no va a tener anaá de ellas, sheken katu, como está escrito, hoy la rasha, hoy le sheno, pobre del rasha y pobre del shahen, del que está al lado. Kihu jote usheno behaverav menugad, porque él hace un pecado y su vecino y sus amigos menugad están en contra. Sheken meforash beabod de Rabbi Natan, está escrito explícito en Abod de Rabbi Natan, Kol amedabek la reshain, toda persona que se une a los malvados, afal pisha y no ose, a pesar que no hace que maseijen, como hacen ellos, notel pur anut, va a agarrar de la puranut, de la desgracia, de lo que les pase a los reshaim, keitzat bahem, que yotze bahem, cosas parecidas a estas. ¿De qué está hablando? Para completar la idea, es importante esto tenerlo presente porque a veces nosotros no percibimos tanto, no nos damos cuenta tanto y pensamos que los kibunim son beseder, que los kibunim están bien, ¿no? Pero muchas veces los que son reshaim, una cosa psicológica, que cuando se unen a personas que no son como ellos, que son mejores que ellos, que no hacen tanta saberot, sienten de alguna manera una gushpanka, se dice en hebreo, sienten como una especie de aprobación. Es como si la otra persona, al estar en contacto con él, de alguna manera le está aprobando, le está de alguna manera fortificando en su forma de ser. Incluso que la otra persona lo haga en forma total y absolutamente no intencional, simplemente tiene algún tipo de jibur con el rasha por cualquier motivo, pero el rasha va a sentir de que esto, que hay alguien que está mejubar con él, es como una aprobación a su conducta. Y esto es lo que hay que tratar de evitar. Esto no quiere decir, obviamente, que si queremos de alguna manera ser dugma, ser ejemplo para personas que están alejadas, obviamente que es bueno hacerlo. Es bueno ser ejemplo para personas alejadas y que estén en contacto con Torah o Mitzvot. Eso también es muy importante. Pero siempre, como ustedes no juegan fútbol, ¿no? Son ejemplos que a veces doy para los alumnos que juegan fútbol, ¿no? Pero es importante a veces tenerlo presente, que siempre hay que jugar a local. Siempre jugar a local, nunca a visitante. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona quiere, por ejemplo, acercar a alguien, que lo invite a su casa, que le haga comer su comida, que le haga hablar sus temas. Eso significa jugar a local. Porque cuando la persona comienza a jugar a visitante, al final puede
o dos cosas, o bajar su nivel, o que el otro va a pensar que está aprobando su conducta, su forma de conducirse. Entonces eso es importante que uno lo debe pensar, ¿no? O incluso si ya las circunstancias son de tal forma que esto es lo que hay, que siempre haya algo que indique lo que es correcto, lo que es realmente correcto. Una persona, por ejemplo, tiene que visitar por algún motivo, ya que no pudo invitarlo a su casa, tiene que ir donde él, por ejemplo, a visitar a alguien que no come kasher. Aquí en Israel tal vez sea un poco más fácil, en Juzlar es común. ¿Y qué se hace? Entonces, que la persona llegue él con comida, que lleve él con una torta, una ugá o algo que indique el emet, algo que marque la verdad. Eso también es importante. ¿Okay? Si ya no pudimos traerlo acá, por cualquier motivo, algo que marque que yo no estoy mejubar a eso, que no estoy conectado con eso y que hay otro interés entre comillas, espiritual, obviamente, de estar en contacto con las personas para tratar de acercarlas a la Torah. Pero no, en ningún motivo, caer en estas aprobaciones tácitas de las conductas de los demás. Esto es lo que se llama leithaver la rasha, ¿okay? A juntarse con el rasha bezelot tov, que no es bueno, y bueno, el Rab acá lo está diciendo que debe tratar de no hacerlo. Para terminar la idea dice be'al ze ne'emar, y sobre eso está escrito, sobre eso se ha dicho, be'ithaberja, cuando te unas, en pasuk en Divrei Yamin, paras Hashem et maaseja. Si te vas a unir con personas así, Akadosh Baruj Hu va a abrir tus acciones, las va a mostrar, las va a exponer. Be'amedabek la tzadikim, la persona que se junta a los tzadikim, afal pishei no oseke maaseijen notel sahar que yotzebajen. Lo mismo lo contrario. Cuando una persona se acerca a un tzadik, se conecta con una persona que es un tzadik, entonces Akadosh Baruj Hu le va a dar el sahar como si él hubiese hecho esas acciones. De la misma manera que si con un rasha, entonces también va a haber un onesh como si él hubiera hecho cosas que no hizo, pero con la aprobación de eso, de estar junto con él, entonces puede recibir también a veces un castigo. En cambio, lo contrario, que cuando una persona se junta con tzadikim, recibe también que ma'aseihem, como las acciones de los tzadikim, a pesar que la persona no lo hizo. Pero el sahar, dice Rabbeinu Yonah, que yotze bahem, cómo ocurre con ellos. Entonces, tengamos esto presente, y en especial cuando tenemos tantos que comunicarnos con personas en diferentes niveles, ¿no?, de cumplimiento de Torah o Mitzvot, siempre es importante tener esta Mishnah presente, la Mishnah de Nitai Arbeli, lo que él dice sobre el Ithaber la Rasha y cómo Rabbeinu Yonah lo quiere explicar. Que si aprobamos acciones, incluso que nosotros no las hagamos, puede eso traer sobre nosotros una culpa. En cambio, si nos juntamos con el tzadik, a pesar de que no nos comportamos como él, porque está en madrigot, ¿no?, más altas, de todas formas vamos a recibir una recompensa como si realmente lo hubiésemos hecho. O sea, que una cosa conviene mucho, acercarse al tzadik, y otra cosa es muy negativa, como es Leithaber la Rasha. A no ser, como ya les dije, que, poniéndolo en términos futbolísticos, que jueguen siempre como local. Top, vamos a quedar hasta acá y ahora si tienen preguntas, por favor, me las pueden hacer.